Regresamos con Pablo Bustamante, presidente de Wiñaypac, con quien hablaremos sobre desarrollo rural. Buenas noches, Pablo. ¿Cómo estás? Buenas noches, Juan José. Cuéntame, en tu opinión, ¿cómo están afectando los factores políticos el desarrollo económico? Mira, la economía viene muy bien. Se han desatado fuerzas productivas muy poderosas, se ha creado una clase media que está jalando la demanda interna, ¿no? Se ha producido un proceso de inclusión en los últimos años, incluso en la sierra rural, muy interesante, pero políticamente hay una serie de frenos, como frenos de mano o paracaídas atrás del auto, que nos están tratando de desviar y de frenar, ¿no? Hay algunos grupos de gente que están haciendo de alguna manera una especie de revolución cultural anti-inversión, ¿no? Se oponen por todas partes, es absolutamente increíble las cosas que se hacen. Lo último, lo de Calpa, en Chilca, es una cosa que ya exacerba las contradicciones, ¿no? Entonces, hay una gran contradicción entre esas manifestaciones de gente interesada en una agenda política y la realidad económica del país, productiva, de los ciudadanos, de las empresas, desde las pymes hasta las empresas más grandes. Pero, ¿qué es lo que está faltando para que de alguna manera se produzca una síntesis positiva del proceso que estamos viviendo? Y yo creo que es comunicación, liderazgo y comunicación. El Perú ha vivido décadas... Disculpa, ¿el liderazgo por parte de quién? De toda la clase dirigente. Pero empresarial, por supuesto, política. Sí, por supuesto, principalmente el gobierno y la clase política, pero toda la clase dirigente, ¿no? Okay. Creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio dramático en la vida del país, ¿no? Hemos vivido varias décadas postrados, sin recursos, pobres, sin esperanza, cero visión de futuro, ¿no? Trabajando para el día a día, descapitalizándonos, ¿no? Los 60s, los 70s, los 80s, un retroceso terrible. En los 90s el proceso de ajuste, pero en los 90s se desata, ¿no? Este proceso de crecimiento. Entre el 93 y el 97 crecimos en promedio 7.5%, empezó a bajar la pobreza y lamentablemente terminamos con una recesión autoinfligida, ¿no? Por las malas decisiones de Vaca Campodónico, que cerró la liquidez al sistema. Entonces hemos recuperado eso a partir del 2004, 2005, pero la gente, la sociedad, los ciudadanos no tienen cómo leer qué está pasando, por qué ha sucedido esto, ¿no? ¿Cómo interpretar esta nueva realidad del país? Que es un país que crece, es un país que tiene recursos, es un país que puede apostar al futuro, ¿no? ¿Qué ha cambiado? ¿Tú dirías que hay una disociación entonces entre la realidad y las percepciones? Por supuesto. Nos hemos quedado en el lenguaje social, en el lenguaje político, nos hemos quedado enganchados, ¿no? En ese trauma del estancamiento, ¿no? Del modelo luz-luz, ¿no? ¿Esa disociación la ves tanto en las zonas urbanas como rurales? No tanto en las rurales. Yo creo que ahí más bien hay comportamientos muy aleccionadores. Bueno, ¿no? Han crecido el doble de las zonas urbanas. Claro, lo rural en todo el Perú crece más que el urbano, ¿no? Provincias más que Lima, ¿no? La sierra y la selva más que la costa, ¿no? Y el proceso de transformación en la sierra rural, como lo ha explicado Richard Webb en el trabajo que está desarrollando, es impresionante. ¿No? Tanto en incremento de los valores de propiedad, de las casas, de las tierras, de los ingresos de las familias, ¿no? Él tiene un gráfico, si no me equivoco, que por 100 años, ¿no? O por 90 años, ¿no? El ingreso de las familias rurales ha crecido 1.6% y en los últimos 10 años crece 5.7 o algo por el estilo, ¿no? Entonces ha habido un cambio sustancial, pero además hay un fenómeno en la sierra que es muy interesante, que todavía no ha agarrado una masa crítica nacional como para hacer la diferencia, pero que está llenando de esperanza a mucha gente, y es sierra productiva. En sierra productiva hay ya más de 50.000 familias, ¿no? En fundos pequeñitos, altoandinos a 4.000, 4.200 metros de altura, que pasan de una economía de subsistencia con hijos desnutridos, ¿no? En una situación de ingresos sumamente precarios, a una situación de alimentación más que suficiente, excedentes que van a los mercados, eliminación de la desnutrición, aumento de la autoestima, entran a la economía de mercado, ¿no? Y tú que estás cerca del proyecto Sierra Productiva, ¿cómo es el proceso? Imagínate que yo soy un campesino en la sierra, alejado, a 8 horas de un centro poblado. ¿Cómo me engancho yo con Sierra Productiva?
La idea es que vienen a visitar a una comunidad, algunos yachachik, algunos promotores de esto, y promueven que un grupo de líderes de esa comunidad venga a hacer una pasantía a los sitios donde ya se han instalado las técnicas. Entonces vienen por 4 días, se les explica las diferentes cosas, regresan a su comunidad, se organizan y empieza el proceso con la visita de los yachachik ya para hacer las instalaciones de las tecnologías. ¿Cómo se financia ese proceso? Bueno, esto cuesta 2.000 soles por familia, una sola vez. Hasta ahora se ha venido financiando con cooperación internacional, algo de los municipios y regiones, algunas empresas por aquí y por allá, pero en verdad muy precariamente, ¿no? Esto es algo que debiera abarcar, pues no sé, 150.000 familias por año, ¿no? Tenemos 1.200.000 familias en la Sierra Rural, ¿no? Entonces hay mucho por hacer, ¿no? Se ha formado un patronato que está tratando de promover mayores recursos y empieza esto buscando la fuente de agua que hay por todas partes y declives. Entonces se pone un pequeño reservorio con una lámina, el tubo de PVC, las mangueras, las botellitas de gaseosa con agujeros para hacer lluvia y pasas del pasto natural que solo te crece con la lluvia 5 centímetros al año a pastos cultivados de mayor poder nutricional que te pueden dar 5 cortes de 1 metro por año, ¿no? Entonces es una explosión productiva y de ahí viene todo el resto, ¿no? Entonces genera una transformación total. ¿Han podido medir el impacto de estas intervenciones? Bueno, hay varias mediciones, ¿no? El propio Estado hizo un programa con otro nombre que le llamó Mi Chacra Productiva, ¿no? Para 10.000 familias, si no me equivoco, con resultados muy positivos, ¿no? Y hay una serie de mediciones de diferentes sitios. Hay premios internacionales que han, digamos, distinguido a Sierra Productiva por este proceso. Comentarios de gente de la FAO sumamente positivos, ¿no? Entonces es algo que realmente tiene un efecto dinamizador y sobre todo rompe digamos, estancia política equivocada de la izquierda tradicional, que es que hay que evitar que los pobres vayan a la economía de mercado, cuando en verdad lo que hay que hacer es llevar a los pobres a la economía de mercado. Correcto. No hay que luchar contra la economía de mercado, hay que abarcarla para toda la población. Y una consulta, ¿por qué las microfinancieras, o tal vez, corrígeme, por ahí ya lo hicieron, no han aprovechado crear un mercado dentro de estas zonas? Mira, en su etapa inicial, yo creo que eso no es culturalmente viable en forma masiva. Alguien que ha estado completamente fuera del mercado, de procesos productivos más o menos modernos, tú vienes a ofrecerle un crédito y se genera una desconfianza muy grande. Pero una vez que una de estas familias ya entró, por ejemplo, ya tiene sus pastos, en lugar de tener una vaca flaca que le da 2 litros por día, ya tiene 2 que le dan 8 litros por día, tú vienes y le dices, oye, si tú tuvieras una vaca más, ¿no? ¿Cuánto producirías? Ah, produciría tanto. Y si yo te podría dar un crédito para una vaca más, mi crédito se llama Mi Vaca, ¿no? Bonito nombre, dicho sea de paso. Y ya es muy fácil para el campesino calcular si le conviene o no le conviene, ¿no es cierto? Y seguramente le va a convenir, ¿no? Entonces, esa aritmética tiene que darse sobre una primera base de enganche con la modernidad. Esa es mi opinión personal. Cuéntanos algún caso de éxito que tú hayas visto en el proceso de Sierra Productiva en un corto plazo. Bueno, en verdad los resultados se ven a los 6 meses. Yo lo he visto en Cusco, lo he visto en Tayacaja, en 6 meses. ¿no? Impresionante. Porque tú instalas la fuente de riego y a los 6 meses ya estás produciendo. Pero por ejemplo hay una zona que se ha presentado acá en este canal en algún momento con gente de la comunidad, una comunidad que se llama Cahuide, en La Libertad, donde la empresa Barrick ayudó a la comunidad, 207 familias, si no me equivoco, a que instalaran las técnicas, ¿no? Ellos han pasado a otro estatus de calidad de vida, de nutrición, de ingresos, pero no solo eso. Cuando se les ha pasado la voz para que se sumen a las trifulcas que se hacen en las carreteras y qué sé yo, ellos han dicho, oye, pues estamos produciendo, no podemos ir. No tenemos tiempo. No tenemos tiempo, porque tienes que regar, tienes que ordeñar tu vaca, producir tu yogur, ¿no? Entonces, el proceso es mágico, ¿no? Es verdaderamente extraordinario. Una última pregunta, Pablo. ¿Cómo crees tú, o mejor dicho, cuáles serían las restricciones para ampliar este proceso de Sierra Productiva? Bueno, en verdad es la visión política y los recursos, ¿no? Yo estoy muy esperanzado que este gobierno, tal como lo ha anunciado hace algunas semanas el señor Vladimiro Warok, ¿no? Pueda apoyar este proceso.
Sobre todo porque fue denostado y hasta obstruido y opuesto por los gobernantes anteriores. Y como a los políticos muchas veces les gusta hacer lo que no hicieron los otros, creo que hay una excelente oportunidad. Pues, lamentablemente. Pablo, te agradezco muchísimo por esta visita, ha sido interesantísimo. Y me despido, regresamos el lunes a las 7:30 en Rumbo Económico. Muy buenas noches y muy buen fin de semana.